Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, se ensañaba con la iglesia, penetrando en las casas y arrastrando a la cárcel a hombres y mujeres. Los que habían sido dispersados iban de un lugar a otro anunciando la buena nueva de la palabra. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos en él, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como os he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. El buenismo se ha instalado en la Iglesia, fruto de que estaba instalado también en nuestra sociedad, en nuestro mundo. ¿En qué consiste el buenismo? Pues el buenismo en el aspecto religioso consiste en decir que Dios es tan bueno, que no puede condenar a nadie. Y efectivamente, Dios no quiere condenar a nadie. Es el hombre el que se aparta de Dios, es el hombre el que se condena, puesto que rechaza el regalo que el Señor le da, que Cristo ganó para todos aquellos que creyeran en Él, la salvación, el perdón de los pecados. No es Dios el que te condena, eres tú el que le das la espalda a Dios, el que no aceptas el regalo de la salvación porque no crees en Dios. Decía el Evangelio que lo que el Padre quiere es que aquellos que ven a Cristo crean en Él y fruto de esa fe en Él se conviertan. Cuando uno repasa los Evangelios, se sorprende al ver que, por ejemplo, los demonios conocían quién era Jesús, pero no creían en Jesús. Sabían quién era Cristo, pero no creían en Él ni deseaban hacer la voluntad de Dios. El ser humano, porque ha sido creado con ese don que es el don de la libertad, puede elegir
entre el bien y el mal, entre seguir a Dios y los dictámenes de su conciencia o darle la espalda a Dios y hacer lo contrario de lo que es bueno, bello o perfecto. No es Dios el que te obliga, eres tú el que lo haces. Tú te puedes consolar diciendo, es que siento la debilidad, o es que no tengo fuerzas, o es que el demonio me tienta. Pero te tienes que preguntar, ¿qué estás haciendo para luchar por no caer en la tentación? El buenismo consiste en hacer que Dios haga lo que nosotros queremos que haga, que Dios salve a todos. Pero si tú no quieres estar con Dios, si Dios más no puede hacer por ti, envía a su Hijo al mundo, permitió que Él muriera en la cruz, desde la cruz nos redime y nos salva. ¿Crees en Él? Recordad aquel pasaje en el que le dicen a Jesús, Maestro, hemos comido y bebido contigo, te hemos acompañado. Y Jesús le dice, lo siento, no os conozco, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a verme. No es que Dios no quiera curarte, sanarte o salvarte, quiere salvarte. El problema eres tú, que conoces a Dios, pero no crees en Él, que conoces quién es Dios, pero no haces la voluntad de tu Padre Dios. Y porque no haces la voluntad de tu Padre Dios, no es que Dios te condene, eres tú el que le das la espalda a Dios y por lo tanto impides, porque no quieres que Dios te salve, que Dios te libere, que Dios te dé la salvación. Dios lo puede todo, es cierto. Algunos dicen, como es todopoderoso, puede salvarnos. Sí, pero Dios, al darte la libertad, se puso, por así decir, un condicionamiento, que es que iba a respetar tu libertad y que por lo tanto, si tú no querías seguirle, Él no iba a obligarte a estar a su lado. Si tú no quieres seguirle, Él no iba a hacer todo lo posible en contra de tu voluntad para que tú estuvieras a su lado. Porque te ama, el Señor te respeta. En la parábola del hijo pródigo, el hijo pequeño, lleno de soberbia, pide la herencia, porque está cansado de estar en casa, porque quiere ver mundo. El padre, que tiene mucha experiencia, sabe lo que le va a pasar. ¿Cuánto dolor tuvo que sufrir el padre de la parábola del hijo pródigo cuando entrega el dinero a su hijo y sabe que va a vivir perdidamente, que lo va a derrochar y que se va a hacer daño a sí mismo? Pero somos libres, y porque somos libres, ese padre de la parábola, que es Dios, respeta nuestra libertad, nuestras decisiones, aunque nos hagamos daño, aunque nuestras decisiones, que son erróneas, le hagan daño también a Dios, porque Él sufre por nosotros. Por lo tanto, respetemos al Señor, conocemos quién es Dios, creamos en Él y hagamos la voluntad de mi Padre. Y siguiendo eso que el Señor nos dice, ¿quiénes son mi padre y mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Escucha la voz de Dios que te habla por medio de tu conciencia, que te habla por medio de las Sagradas Escrituras, que te habla por medio de las personas que pasan por tu vida, esos pobres que están necesitados de algo de ti. Escucha la voz de Dios, haz lo que el Señor te pide, porque solo ese es el camino que te va a conducir tanto a la salvación como a la felicidad aquí en la tierra. Y no te quejes cuando te hayas equivocado de que es que Dios no te ama. Dios te ama tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarte. Si sientes la debilidad, reza más, confiésate con frecuencia, ven a misa siempre que puedas y experimentarás que el Señor te da su gracia para que con tu esfuerzo y su gracia puedas luchar contra las tentaciones. Eso es conocer y creer en Dios. Los demonios conocen a Dios, pero no creen en Dios. Que no sea así en nuestra vida. Conocemos a Dios, hagamos su voluntad. Eso es señal de que creemos en Él. Que el Señor nos ayude.